A raíz de un comentario que hicieron en un video de acá del canal sobre que los prejuicios son jodidos, es que hago este video para que veamos qué son los prejuicios y por qué todos tenemos alguno y por qué no podemos dejar de tenerlos. Así que después la intro, si te interesa el tema, vemos esto y qué hacer con ellos. Saludo y agradezco a esta comunidad de despertados y despertantes y les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores que se van sumando video a video. Les agradezco porque cada vez somos más, el mensaje se está expandiendo, así que muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios, sepan que los leo a todos y los contesto a todos. Y bueno, por los likes, los gracias y todas esas cosas. También les recuerdo que tengo el ebook Gestión del Tiempo para incorporar el autoconocimiento, cuyo link está acá en la descripción del video. ¿Sí? Y para quien aún no lo sabe, en el primer comentario fijado dejo links de otros videos del canal que tienen que ver con el video de hoy. Bueno, el tema de hoy son los prejuicios. Así que empecemos por hacer un mea culpa y no rasgarnos las vestiduras con todas aquellas personas que nos parecen prejuiciosas. Simplemente porque todos tenemos más o menos prejuicios y el que no los tenga no es humano. Me acordé de cuando yo estudiaba Bellas Artes allá por mis 20s en la materia antropología, algo que me quedó grabado para toda la vida, que los prejuicios son el vertedero, o sea, el basurero, donde tiramos o proyectamos nuestra oscuridad, nuestros miedos. Y esto es así para todos. Todos tenemos un chivo expiatorio donde depositamos lo que no soportamos o lo que tememos, que suele ser a lo desconocido. Otras etnias, otros grupos, otras religiones, otras costumbres, otras clases sociales, otro tipo de cuerpo, otros lugares y todas otras cosas distintas a las mías, a las que yo acepto como válidas, las que entran en mi sistema de creencias. Entonces es bueno empezar por esto, que todo ser humano tiene un chivo expiatorio, pero es conveniente descubrirlo. Y para todos aquellos que no saben lo que es un chivo expiatorio, bueno, es una figura histórica y simbólica que nació de un ritual desde tiempos bíblicos, donde se sacrificaba a un chivo, a una cabra, pero antes de matarla se le endilgaban simbólicamente, o sea, se la cargaban de los pecados de un grupo. Es decir, que se le transfería al animal las culpas humanas que al liquidar al animal, esas culpas quedaban limpias. Dicho de otra manera, muerto el perro, muerta la rabia, ¿sí? Entonces, respecto a los prejuicios, es lo mismo que ese ritual. Deposito a manera de basurero en otro ser humano, en un lugar, una situación, un grupo, una etnia, una religión, una clase social o lo que sea, ¿sí? Ahí deposito mi conflicto interno, mis miserias. Porque ya sabemos que uno proyecta lo que es, ni más ni menos. Pero bueno, ¿por qué se deposita eso en otro? Mi oscuridad, digamos. Porque eso me libera de cierto estrés, me libera de cierta culpa. La culpa es del otro. Me libera de cierto miedo, de cierto resentimiento, de cierta vergüenza también, ¿sí? Y así me alivio. Uso al otro o a otra cosa para despojarme de algo oscuro que no quiero. Pero obviamente que esto es inconsciente. ¿Por qué? Porque en el inconsciente hay tanto, pero una de las maneras de salir es de esa manera. Son las verdades nuestras, lo que pide salir a gritos y que si no le prestamos atención, de alguna manera salen. Y esto no está ni bien ni mal. Es un mecanismo de defensa que todos tenemos.
El tema es que hay que conocer la función del prejuicio, ¿sí? Lo que acabo de decir, es el tacho de basura, y ver cómo podemos calibrarnos, sobre todo cuando tenemos muchos. Y aunque tengamos pocos, no importa. Es algo que nos invita a reflexionar sobre nosotros, para autoconocernos. Y de esa manera vamos trascendiendo los dolores, las oscuridades. Uno aprovecha eso para limpiarse, para alivianarse. En definitiva, para traer más luz a nuestra vida. Y ahora les quiero contar cómo aprendí yo, porque la vida me pone esto para que aprenda, a los golpes a veces. Bueno, la anécdota es que cuando yo estaba en la facultad, en la universidad, estudiando dirección de cine, hace pocos años, en la materia análisis y crítica cinematográfica, teníamos que hacer al principio de año, elegir, supónganse que eran 20 alumnos, cada alumno tenía que elegir una película con la que íbamos a trabajar durante el año. Primero todos dábamos un título y después todos votábamos. Y las 10 o 15 o 20 películas, no me acuerdo, más votadas, iban a ser las películas con las que íbamos a trabajar. Y acá viene el tema de mi prejuicio gigante, ¿sí? Que no me da ni vergüenza ahora, porque lo vi, porque lo trabajé. Pero en aquel momento dije, wow. Bueno, una de las películas ganadoras era una película argentina y con Pampita de protagonista. Y yo me indigné, me enojé, pero me la tenía que aguantar, obviamente, ¿sí? En aquella época todavía tenía algo de cabrona, así que la verdad que me enojé. Pero bueno, llegado el momento del año, cuando hay que verla, para hacer el trabajo, que acá lo tengo, es un ensayo, la empiezo a ver y ya en la secuencia de títulos, ¿sí? Los primeros minutos de la película, dije, oye, ¿qué es esto? Algo me encantó. En los primeros 5 minutos de la película ya sabía que estaba viendo algo distinto, no la típica película argentina de la industria, que no me gustan, por eso era mi enojo. Y además mi prejuicio no solo de eso, sino que actuaba Pampita, una modelo devenida actriz. Eso era lo que yo pensaba. Pero bueno, veo todo el film anonadada, tanto que es así que cuando termina la película la empiezo a ver de nuevo solamente por deleite, porque después la vi varias veces más para poder hacer el ensayo, que dicho sea de paso fue excelente y con estilo. Bueno, me impactó la película, que dicho sea de paso, la actuación de Pampita es sublime, sublime. A partir de ahí, Pampita al podio para mí. La película se llama Desearás al hombre de tu hermana, es del 2017 y no es pochoclera, es cine. Y tal vez por eso hasta fue más o menos mal recibida por la crítica y el público que quiere que le den la papilla en la boca. Es una obra de arte amada por la mayoría de los estudiantes de cine. Pero bueno, lo importante acá, y es lo que le dije a mis profesores en el final, que si algo aprendí ese año y de esa materia fue a vencer los prejuicios, o por lo menos ese tan grande que tenía, ¿no? Y ahí me quedé marcada para siempre con el tema de los prejuicios. Esto de juzgar antes de conocer. Entonces, el comentario que hizo la chica en uno de los videos me trajo de nuevo este tema, ¿sí? Y dije, bueno, voy a hacer un video que puede ser muy útil, ¿sí? Entender esto de la mecánica de depositar en el otro nuestra parte oscura es endilgarle características que tal vez no tenga, que son inventos de mi mente, de mi ego.
Y esto lo vimos en los videos de las percepciones y en el de Pare de Sufrir, donde digo que las cosas en realidad son neutras y que somos nosotros quienes las valoramos. Y esa valoración es de acuerdo a lo que somos cada uno de nosotros. Por eso se dice que todo es subjetivo, ¿sí? Nace de uno, del sujeto. Y por esto mismo digo que nadie está exento de tener prejuicios. Es imposible no tenerlos, porque es nuestra mirada sobre las cosas. Y tampoco estamos exentos de que otro tenga prejuicios con uno, cosa que por supuesto no debe importarnos, ¿sí? Porque nosotros, los despertantes, estamos más allá de la mirada ajena. De hecho, ya que mencioné la facultad, les cuento que había un profesor de otra materia que, sabiendo que yo tenía casi 50 años de edad, decía: yo no hablo con nadie de menos de 30 años. Y lo decía en serio. Así que bueno, ven que cada uno con sus prejuicios. Así que cartelito para la heladera: no juzgues a un libro por su portada. Tener una idea preconcebida de algo o de alguien, en principio no deja de ser un invento nuestro. Después veremos si es así o no. Pero en principio es una idea a la que le agregamos un filtro deformante. Y esa deformidad es nuestra, depende de uno. Esas deformidades son mis creencias, y eso va para todo. ¿Se entiende? Así que, como siempre decimos, para obrar a favor del ser y no ver la vida desde nuestro pequeño ser, nuestro ego, es importante revisar a qué le tenemos prejuicio. Pueden ser sutiles y graves. Y no voy a dar ejemplos porque todos sabemos, Pero para esto, como todo, debemos aquietarnos, ponernos en estado de presencia y disponernos a observarnos para conocernos. Porque el mundo está ahí para que yo me conozca. Así que, como siempre, aprovechar lo que nos pasa para nuestro autoconocimiento y elevación de la conciencia. Y hay que entender que no vamos a dejar de tener prejuicios, pero es importante verlos y aminorarlos. Y como siempre, detrás de cada cosa que nos desestabiliza o nos inquieta está el ego, el falso ser, el pequeño ser que somos. Mira cómo se enoja. Se enoja. Cuando lo descubrimos, se enoja siempre. Por eso, cuando uno está elevando la conciencia, haciendo un trabajo profundo, tiene que tener esto en cuenta, de que uno se puede accidentar, puede enojarse más que nunca, porque el ego, cuando está siendo descubierto, se enoja, no quiere que la persona viva desde el ser. Él no se alimenta de esa luz, se alimenta del mal nuestro, ¿sí? Esto es muy importante saberlo para no tirar la toalla antes de tiempo, porque cuando alguien está empezando el camino, pueden empeorar ciertas cosas, ¿sí? Esto no era tema de este video, pero ya que sale, lo cuento. Hay personas que empiezan este camino del despertar de la conciencia y de un momento a otro dicen: ¿qué estoy haciendo? Es todo mentira, esto no sirve, esto no va. Para después terminar entendiendo que sí, pero es esa resistencia interna, que es la fuerza del mal que uno tiene adentro, que no quiere ser descubierta. Tengan en cuenta esto. Pero bueno, volviendo al tema del prejuicio, el ego, para sentirse tranquilo, ¿sí?, quiere encasillar, catalogar, nombrar, etiquetar, ¿sí? Porque el ego es canchero y se las sabe todas. Esto es así, esto es así, esto es asá, esto es asá. Y no me vengan con otra cosa. Mi ego, en ese momento, del de la película, sabía cómo iba a ser la película y cómo iba a actuar Pampita. Pero bueno, terminé aprendiendo, por lo menos en ese tema, ¿no? El problemita es que si le damos cabida al ego y a sus prejuicios, la vida mundo se nos hace más pequeña. Nos limitamos,
cerramos las posibilidades a cosas nuevas y espléndidas. O peor que eso, cuando los prejuicios son colectivos, hay problemas políticos y se puede llegar a las guerras por prejuicios. ¿Y esto quiere decir que todo me tiene que gustar, que toda la gente me tiene que caer bien? No. Quiere decir que si tengo un prejuicio, tengo que tener inteligencia emocional y espiritual para ponerme como mínimo de manera neutra, ser neutral y en definitiva ser respetuosos de cualquier ser humano, de cualquier costumbre ajena o de cualquier lugar o de cualquier cosa desconocida. Yo la tengo que respetar igual. Y recuerden que si algo me afecta, o sea, todo aquello que no me es indiferente, quiere decir que esa cosa tiene algo de mí, que me estoy proyectando. Me guste o no me guste, lo entienda o no lo entienda, lo acepte o no lo acepte, esta dinámica es así. Y hagan su prueba, no porque lo diga yo, ¿sí? Por eso es bastante fácil descubrir los miedos y las oscuridades de una persona solamente escuchándola hablar de algo, cuando opina, cuando está juzgando algo. Y no hay que confundir a esas personas que, como saben esto, dicen yo no juzgo, yo no juzgo, yo no prejuzgo, yo no prejuzgo, porque saben cómo es este mecanismo, ¿sí? O personas espiritualosas que también lo dicen, ¿sí? Porque hay que ver qué es ese yo no juzgo, porque lograr ese yo no juzgo es después de un trabajo profundamente intenso que se haya hecho con el ego, ¿sí? Trabajando la oscuridad. Y de esto hay mucho en el shopping espiritual. Y dicho sea de paso, ser espiritual no es ser ni tranquilo, ni buenito, ni evitante de conflictos. Porque todo eso se puede hacer desde el ego también, ¿sí? Una persona espiritual ve la vida desde otro lado, donde sabe que dentro de sí hay dos fuerzas que lo habitan, que están en constante antagonismo y que ambas se alimentan de su energía vital. El ego y el ser, el mal y el bien, dentro de nosotros. Y esta es la lucha, entre comillas, constante, que tenemos que hacer para calibrarnos y encontrar la coherencia necesaria para lograr la paz de espíritu la paz mental y la alegría de espíritu. Es una guerra espiritual adentro de nosotros, todos los días. Y el que no pasa por ahí no está haciendo el trabajo. Hay un dicho espectacular que dice que si en tu camino no te encuentras con el diablo, significa que vas caminando con él. Cartelito para la heladera. Y cuando digo cartelito para la heladera, sepan que los hago y los voy subiendo acá en el canal de publicaciones y en el Instagram. Le pueden hacer un screenshot y los van teniendo. Entonces, para ir terminando, nos invito a contar hasta 10, hasta 100, hasta 1000, hasta 100.000, o todo lo que sea necesario antes de juzgar a alguien o algo sin conocerlo, o acercarnos de alguna manera y profundizar. Y este movimiento interno que hago me trae paz, porque no hay fricción, no hay conflicto. Entonces elimino por lo menos un conflicto menos en mi vida, voy tachando y me voy alivianando. Y esto coopera con mi expansión, con mi elevación de conciencia. Porque incluyo y no separo. Y esto no quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con los otros, con sus formas de vida, con lo que le gusta al otro, y tampoco que vayamos a ser amigos. Significa que le pongo conciencia para reflexionar, para revisar, y de esta manera hago algo con ellos, ¿sí? Los limpio, los trabajo. Así que si quieren
contar acá en comentarios sobre sus prejuicios, bienvenidos. Sepan que los leo todos los comentarios y los contesto, ¿sí? Ahora sí, para terminar, hay una manera de darnos cuenta que ya no tenemos un prejuicio y es muy fácil. Es cuando nos da lo mismo la existencia del otro distinto, ¿sí? Me da lo mismo tal o cual grupo, me da lo mismo tal religión, tal costumbre, tal etnia, cuando no me molesta, ¿sí? De qué clase social es el otro o de qué color es el otro, cuando no veo la dualidad bueno o malo, aceptable o no aceptable, peligroso o no peligroso, amigo o enemigo, cuando a cualquier persona la puedo ver en su esencia. Y cuando uno puede ver eso en otro, es porque ya vio la esencia propia. Y cuando yo puedo ver mi esencia, es porque me reconozco como un ser con mayúscula, un ser existiente, parte de un todo sideral y perfecto y completo. Y entonces entiendo que el otro, más allá de cómo sea, también es parte de este todo completo, perfecto y sideral. Y que los dos somos parte del mismo juego, que los dos estamos existiendo para algo. Así que yo lo tengo que respetar al otro, porque yo soy el otro de él. ¿Se entiende? Entonces tengo que tomar responsabilidad de mi vida y limpiar ese filtro deformante que hablé antes. Y no solo para ser más justos con los demás, sino para ser más libres con nosotros mismos. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias y hasta el próximo. Y que Dios, Fuente Universo, nos siga bendiciendo.